Daniela Chicardini Milla es diputada por el Distrito 4 en la región de Atacama y actualmente se desempeña como segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy nos recibe en su oficina para conocer aspectos de su vida. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos, gracias por su tiempo también. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de recibirlo en esta nueva casa, en realidad. Sí, pues la nueva casa, la oficina de la vicepresidencia, pero diputada, nosotros queremos conocer un poco más de su vida, de cómo fue su niñez, cómo creció, venir de regiones también es bien diferente, ¿no?, a criarse en la capital, y yo quería saber precisamente cómo fueron sus primeros años en Copiapó, su vida, su enseñanza básica, su enseñanza media. Ay, mire, fue creo que uno de los recuerdos más lindos que tengo, mi infancia en una comuna minera, desértica, donde había seguridad en esos años. Me acuerdo que jugábamos mucho, me crié con mi familia, con mis primos, porque éramos de familia muy aclanada, y donde la puerta estaba abierta, donde no estaba, ¿no es cierto?, ese temor a salir a jugar a la calle, que sin duda alguna hoy día los tiempos han cambiado, y que había una vida más rural. De hecho, donde yo nací y me crecí, crié, perdón, es en el pueblo San Fernando, un lugar de Copiapó que más bien era de parcelas, de terrenos como bien rurales, donde se daba como mucho el criadero de animales, de mucha agricultura, a pequeña escala, por cierto. Entonces me recuerdo esos momentos de jugar con los damascasos verdes, de estar arriba, ¿no es cierto?, de los árboles, de mucha vida de terreno, de barrio, de calle. Sí, pero más como de verde, de mucha naturaleza. A pesar de su zona que es más bien desértica, seca, usted tenía ahí su rinconcito, podríamos decirlo, de poder disfrutar de lo que era la naturaleza allá. Sí, de hecho yo crecí en la casa de mi abuela, materna. Entonces ella tenía también muchos árboles frutales, si bien es cierto la escasez hídrica todavía está muy presente en la zona norte de nuestro país, pero evidentemente en esos años era distinto. O sea, nosotros convengamos que teníamos el río Copiapó corriendo agua, hoy día ya eso es impensado. Pero claro, era un entorno bien de mucha naturaleza, de muchos animales, y es bien curioso porque en realidad hoy día yo soy vegana y en esos años yo me acuerdo que mi abuelita faenaba animales, entonces era como todo un ritual y yo participaba, ¿no es cierto?, porque ella criaba chancho, ovejas, cabras, mucha gallina, me recuerdo. Claro, los tiempos han cambiado y la conciencia también son distintas en las nuevas generaciones, pero también soy súper respetuosa, en realidad como que ahí tengo un poco de observaciones con la industria de la carne, que es muy distinto a lo que pasa, ¿no es cierto?, en el campo, sí, claro, en la vida natural, ¿no es cierto?, de lo que es en los ciclos de los animales, del cuidado con un poco más de atención, claro, ahí es distinto, pero tengo mis mejores recuerdos, sobre todo también mi paso por el colegio. Fíjese que el colegio en el cual yo estuve desde kinder hasta cuarto medio, entonces finalmente tuve un vínculo muy estrecho con varios de mis amigos hasta el día de hoy. ¿El Colegio San Lorenzo? Sí, efectivamente. De hecho, el Colegio San Lorenzo quedaba a una cuadra de mi casa, una cuadra y media máximo, y llegaba siempre tarde. Sí, debo reconocer... Suele pasar, cuando se vive más cerca uno llega más tarde a la cita. Pero no era porque era mi culpa, porque nosotros éramos 4 hermanos, entonces también como que colapsábamos mucho y claro, ahí al final yo terminaba, me iba caminando y dejaba a mi hermano en la casa porque sí, se demoraba mucho, en particular una hermana. Entonces sí, llegaba tarde y me daba mucha vergüenza, siendo que vivía al lado del colegio. Ya cuando era más adulta yo tomaba mis cosas, mis monos, me iba sola en realidad, ya no esperaba a nadie.
Pero en ese colegio, cuando se fundó, que era un colegio particular, pero de particular a medias en realidad, porque era de hijos de trabajadores de la minería. O sea, era de una empresa minera en particular que después se fue ampliando ese holding, pero en realidad teníamos nosotros compañeros, hijos desde auxiliares hasta gerentes, por lo tanto era una integración que era súper valiosa. Bien diverso. Muy diverso. Diputado, usted mencionó que son 4 hermanos. ¿Cómo fue eso, vivir esta infancia rodeada de hermanos? Me imagino que los encuentros familiares, quizás hasta el día de hoy, pueden ser bastante masivos. No sé, ¿cómo vio eso? ¿Usted cómo lo vivió? Sí, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la del medio, mi hermana mayor, Paulina, luego me sigue Ornella y el Conchito del Maglio, que es el único hombre, claro, es el regalón. Siempre hemos sido una familia como muy unida, de juntarnos siempre los días domingos, hasta el día de hoy mantenemos esa tradición. El estar siempre como acompañándonos, el estar comunicándonos, desde chico éramos muy regalones entre nosotros mismos. De hecho siempre nos andábamos cuidando, además que mi mamá hasta el día de hoy es muy sobreprotectora, entonces nos llama todos los días de cómo estamos, aunque ya muchos de mis hermanos han conformado familias, yo tengo muchos sobrinos, hasta el día de hoy no tengo hijos, pero evidentemente está dentro de mis planes como mujer, Eso. ser madre algún día. Pero siempre yo recuerdo mucho que mi familia ha sido súper apañadora, el acompañarme, claro, en el caso mío, en los desafíos, ¿no es cierto?, en el ingreso a la política, pero todos como que nos ponemos detrás de las grandes metas y objetivos personales que tiene cada uno, ya sea en lo que tengan como sueños, o sea, mi hermano chico, Maglio, él es artista, él es cantante, estuvo en Estados Unidos buscando suerte como artista y claro, siempre está como el prejuicio del mundo, ¿no es cierto?, de la música. Y no, muy por el contrario, nosotros como familia, mis padres, mi papá en particular, que es amante de la música, él tiene una radioemisora desde que yo tengo uso de razón, probablemente su quinto hijo o hija, una radio llamada Festiva en la región de Atacama, donde con el hobby de las comunicaciones, del informar, de llegar, ¿no es cierto?, a los hogares, con la entretención, con la música, entonces yo creo que ahí hay como mucho, porque además él también estuvo incursionando en la política durante muchos años. Eso le quería preguntar, diputada, Sí. ¿qué tanto influyó su papá finalmente, que fue alcalde de Copiapó, en su decisión de incursionar en la política y de entrar precisamente a la política, y la vemos aquí ya de vicepresidente de la Cámara? Sí, yo creo que es difícil que en una familia, cuando ves el reflejo de tus padres, de lo que conversamos en el desayuno, en el almuerzo, en la once, sea también de esta voluntad de poder aportar con un granito de arena a las problemáticas de los territorios, de lo que significa la vocación de servidor público, de lo que es la política, porque yo vi durante mis años ya como adolescente, que uno es un poco más madura y va tomando también decisiones, ¿no es cierto?, y va teniendo opinión ante los distintos temas, cómo la política era un canal para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Si finalmente la política es muy buena, la diferencia es que, claro, la ciudadanía puede tener también una desafección o el descrédito finalmente de la política en general, que puede también sentir el pueblo de Chile, que es muy legítimo, pero son los políticos que hacen mal la política y por eso se desprestigia. Pero el fin, yo creo que
es lo que nosotros tenemos que tratar de recuperar en términos de la confianza, de que sí se pueden hacer muchas cosas, que es una herramienta para poder llegar a los rincones y darle solución a la necesidad de la gente. Entonces eso a mí me parecía que era muy valioso, que eran principios y valores que me inculcaron desde muy chica y que es difícil cuando en una familia hay médicos de que alguno de los hijos no salga con el bichito de la medicina. O lo mismo en una familia donde es panadero, a lo mejor yo también quiero levantar un emprendimiento de ese tenor. Entonces, sí, a mí si hay algo que sin duda hubo un incentivo, una motivación para poder entrar en este mundo de la política, mis padres. Diputada, ¿y cuándo comenzó esa inquietud? ¿En el colegio, cuando ya entró a estudiar biología marina en la universidad? ¿En qué momento usted ya dice, ya, este es mi camino, por aquí voy, este es mi rumbo? Sí, de hecho cuando estudié biología marina en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, lo bien paradójico que en esos años nosotros marchábamos como alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar contra la ley de pesca que se estaba votando en su minuto. Imagínese. Entonces hoy día... Imagínense, hoy día soy presidenta de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados y Diputadas y me va a tocar el grande desafío de discutir la nueva propuesta de ley de pesca, como la reivindicación del mundo en el cual yo vengo, que además mi carrera me ayuda mucho con la formación, con mi profesión, de tener también una base científica para poder tomar decisiones con argumentos como esta justamente. Sobre todo en áreas ambientales, en áreas también más ecológicas y sobre todo, sin duda, en la Comisión de Pesca, donde se tocan muchos temas, en donde sin duda ahí me manejo, hablamos en el mismo idioma. Y eso yo creo que es súper interesante y por eso también lo relevante de siempre rescatar lo que fue mi paso por la universidad. Y claro, y ahí respondo a su pregunta, era bien difícil entrar a la Federación de Estudiantes porque eran como súper celosos de los que ya llevaban más años, lo que ya estaban por salir de la carrera, como siempre tener esos espacios, ¿no es cierto? Pero aunque no haya sido parte de la directiva, por supuesto que era una de las primeras que me sumaba a estas movilizaciones, a levantar la voz, ¿no es cierto?, por los derechos de los estudiantes, pero lo que sí, en el colegio fui dirigenta estudiantil. Estuve en el centro de alumnos, hicimos varias cosas que todavía me recuerdo y todavía como que hay algunas memorias. En esa época ya uno empieza a forjar su futuro, o sea, si fue dirigente estudiantil en el colegio, quizás el tránsito seguro era poder llegar a esto. Y mi pregunta es, ¿por qué optó por el Partido Socialista? ¿Es por una tradición familiar? ¿Usted se sintió comprometida con los ideales? ¿Cómo toma esa decisión? Sí, no me costó mucho tomar esa decisión en realidad. Creo que tiene mucho que ver también con la historia, con los testimonios de no solo mi padre, sino que de mi familia en general, ya sea paterna o materna. Muchos de ellos detenidos, torturados. Durante la dictadura. Sí, claro. por supuesto, que a uno también lo llama a la reflexión. Sobre todo en el contexto de los 50 años del golpe, claro, mi corazón socialista era como bien inminente que iba, ¿no es cierto?, hacia esa dirección de tomar finalmente la decisión una vez que salgo como diputada de decidir de entrar al Partido Socialista, pero ya con una historia detrás, con memorias en mi vida que desde chiquitita escuchaba, que habían recuerdos, que habían fotografías. Entonces, yo creo que el Partido Socialista refleja sin duda mis ideales de esa lucha, ¿no es cierto?, de la clase obrera, de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de lo que todavía existe en la actualidad, que todavía hay muchas injusticias, desigualdades, de poder construir ese país más justo e igualitario
que siempre soñó el presidente Salvador Allende y que todavía, ¿no es cierto?, son parte de las grandes deudas que tenemos como país, y por eso también me representa enormemente el proyecto y programa que levanta nuestro presidente Gabriel Boric, y que sigue en esa misma senda. Y yo siento de que, bueno, el Partido Socialista es un partido histórico de muchos años, donde han habido liderazgos que yo tengo con recuerdos que los tengo muy en el corazón, como ser parte de lo que fue el segundo periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el haber avanzado en una reforma educacional, donde hoy día podemos decir de que hay más de 650.000 alumnos que tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente en la universidad, esas familias muchas veces que tenían que decidir entre cuál de sus 4 hijos podía estudiar, esa discriminación que debe ser terrible al interior de un núcleo familiar. Claro, fue un aporte importante la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el avance de las 3 causales. ¿Cuesta más siendo mujer diputada incursionar en la política? Pero Es todo sin más, duda. o sea, ser mujer en la vida cuesta más, en la política cuesta más aún. Sí, sí. Y cuando yo ingresé al Congreso Nacional había doble discriminación, porque yo entré en el año 2014 con 25 años, y no es fácil ser mujer en política y joven en política. Y fue complejo porque había mucho prejuicio, también había mucho machismo en esos años, que todavía existe. Pero también de a poco se ha ido, ¿no es cierto?, cambiando un poco ese rostro del Y figuras Congreso. como usted que llegaron a los 25 años siendo mujer, proveniente de Atacama, no de Santiago, hicieron que finalmente el camino pudiese ser más fácil para las que llegan ahora, por ejemplo. ¿Usted cree que eso también ha sido mérito de usted y de otras, que en ese momento llegaron y se posicionaron también como representantes de la política, pero no estas mujeres representantes de la política que, bueno, digámosle lo que ha, sino que no, o sea, empoderada y con convicción a la hora de tramitarse las leyes? Sí, yo creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet estableció un piso donde, claro, ahí nace un poco esta lucha desde el Congreso Nacional, cuando realmente estábamos hablando de una agenda de género. Porque además, ojo, fue gracias también a la modificación del sistema electoral, donde se estableció el fin al binominal, y se aprovechó de establecer la ley de cuotas, donde eso permitió el ingreso de más mujeres. Fíjese que el año 2014, solo para graficar lo complejo que era en esos años ser mujer, y también un poco lo difícil que se nos hacía tramitar proyectos que iban en beneficio de las mujeres. Cuando estaba en la Comisión de Gobierno Interior, llegó, claro, una de las sesiones y nos tocaba discutir la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y además, claro, yo no conocía mucho a mis colegas, me acuerdo que voy entrando, y de los 13 parlamentarios que conformaban la comisión, 12 eran hombres, y yo era la única mujer. Hablando de la tramitación del Ministerio de la Mujer. La nueva institucionalidad que hablaba, ¿no es cierto?, de los derechos de la mujer, de avanzar en planes y programas que tuvieran justamente ese sentido. Entonces, claro, fue complejo, y además algunos opinaban que no era tan necesario porque... Nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar pasar este tema en relación a lo que se habla ahora y lo que se plantea de reducir ciertos derechos que hemos ido adquiriendo las mujeres, como por ejemplo el aborto en 3 causales. ¿Qué le parece que se plantee incluso la posibilidad de revisar eso? No, yo creo que es una situación muy compleja porque a nosotros nos costó mucho. O sea, ya pensar en la creación del ministerio, después seguimos con las 3 causales, que además también tiene fundamentos, objetivos, tiene una justificación. Estamos hablando de derechos reproductivos y sexuales, que la mujer, en este caso, cuando hay inviabilidad, ¿no es cierto?, pueda someterse a una decisión que además tampoco se le está obligando, sino que ella tenga la oportunidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y sobre todo cuando hay una joven que queda embarazada producto de una violación. Entonces, cuando yo veo, primero son 2 cosas. Una,
las enmiendas que ingresa el Partido Republicano a el Consejo Constitucional, porque ese es como que están pavimentando, ¿no es cierto?, el camino. Primero, porque ellos defienden la vida que está por nacer. Pero claro, porque después lo ratifica el mismo presidente republicano cuando dice que van a hacer ingreso de un proyecto que va a derogar las 3 causales cuando eventualmente sean mayoría en el Congreso Nacional. O sea, finalmente se les cae la careta y ahí muestran esa verdadera impronta que tiene el Partido Republicano, una ultraderecha, retrógrada, que viene a borrar todo lo que ya se ha conquistado en materia, ¿no es cierto?, de derechos de la mujer, y yo creo que eso es impresentable, y de lo cual nosotros tenemos que con mucha claridad y fuerza decir que vamos a hacer todo lo posible para que no se pretenda hacer, ¿no es cierto?, lo que en este caso ha anunciado el Partido Republicano. Yo creo que sería un retroceso inaceptable y que nosotras las mujeres no podemos en ningún caso aguantar, y eso yo creo que es parte de los llamados que hacemos. Parte de su legado quizás también podría denominarse este llamado que usted hace o estar frente a este tipo de situaciones. Se lo pregunto como vicepresidenta de la Cámara, como mujer, como parlamentaria de región. ¿Cuál cree usted o cuál quisiera usted que fuese su legado como vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados? Yo creo que, mire, ahí hay un cuadro que usted lo voy a mirar. Después lo puede observar con más detalle, donde habla de una generación, me recuerdo como los 1878, donde se muestran a los que salen de esa generación futuros presidentes que conformaron la Cámara de Diputados y Diputadas. Nosotros fuimos parte del lanzamiento de un libro que hablaba de los 200 años del Congreso Nacional, sobre todo de la Cámara de Diputados, donde ¿ustedes saben cuántos hombres diputados han pasado por la Cámara en esos 200 años, en esas 2 décadas? 4.000 hombres versus 109 mujeres. Hoy día podemos decir que vamos en 170 mujeres aproximadamente, pero es igual, es un número bien disminuido. Entonces quizás el legado, el hecho de que hoy día estemos representando a la mesa, ser la segunda vicepresidencia, creo que enmarca algo no menor, de que las mujeres podemos llegar también a los distintos espacios y que además contribuimos mucho en la política. Yo también soy vicepresidenta nacional del Partido Socialista, vicepresidenta de la mujer, y eso a mí me llena de orgullo porque creo que las mujeres todavía tenemos muchas luchas por delante, hay muchas brechas que acortar aún, hay muchas desigualdades, sobre todo en términos remuneracionales, lo que significa también en las pensiones, claro, porque las mujeres se dedican a los cuidados, ya sea de nuestros hijos, de nuestros padres, de los adultos mayores cuando están enfermos. Entonces, esta reforma de pensiones que ha impulsado el gobierno del presidente Boric tiene que ver con esa justicia. Tiene que ver con reconocer esas labores que históricamente ha hecho la mujer. Y creo que todavía hay un camino por recorrer y yo espero de que sigamos avanzando y no retroceder, que sigamos teniendo los espacios para tomar decisiones importantes en nuestro país, ya sea en los territorios, ya sea en el Congreso Nacional, pero esos avances, por lo poco que uno podría decir que hemos tenido, no precisamente es porque nos los han regalado, sino porque nos ha costado sudor y lágrima desmitificar, porque incluso imagínense, hasta en los libros de leyendas y mitos que uno finalmente puede tener y que desde chico finalmente te inculcan. Imagínense, yo soy de una zona minera donde las mujeres que trabajan en la minería me decían, diputada, desde chica yo me recuerdo haber leído algún mito por ahí que cuando la mujer entraba a la mina se derrumbaba la mina, una locura. O yo que vengo del mundo de la biología marina. Olvídese las pescadoras. O sea, las pescadoras que si es que se subían a una embarcación la mar se enojaba. Entonces, ir deconstruyendo finalmente ese discurso no ha sido fácil.
Hay un dicho por ahí que si todos los chinos saltaran al mismo tiempo podrían cambiar el eje, ¿no es cierto?, de la Tierra. Bueno, yo creo que si todas las mujeres saltáramos al mismo tiempo a nivel mundial, que por lo demás somos mayoría en la población, créame que podríamos cambiar el eje, pero de la desigualdad, de estas diferencias ociosas, estas discriminaciones históricas que hemos tenido y que finalmente lo que uno busca es el respeto. Muchas veces cuando hablamos de feminismo, algunos como que se alteran, unos finalmente dicen que esto es como la mujer por sobre el hombre. No, no, no. Uno busca finalmente la igualdad de condiciones, de oportunidades. Y yo espero de que el feminismo sea como cuando tenemos una bicicleta y no sabemos andar en la bicicleta, pensemos que la bicicleta es la sociedad y las rueditas es el feminismo, que nos ayude a poder avanzar, ¿no es cierto?, a ese objetivo. Y muchas veces el feminismo va acompañado de normas, de leyes, como uno quisiera no tener reglas para poder entender que el respeto es lo mínimo. Y todavía existen situaciones de violaciones, de asesinatos, de femicidios, de acoso, de abuso, que son parte de los grandes desafíos, y yo espero que en el Senado podamos sacar rápidamente el sistema integral que impulsó en su minuto la presidenta Bachelet, y que yo sé que hoy día el gobierno lo está impulsando con mucha convicción, que no queremos más violencia. Ese es un proyecto muy interesante y que viene también a contribuir a toda esta agenda de género que todavía no es suficiente. O sea, vamos a decir de que cumplimos nuestro objetivo cuando le podamos sacar a esta las rueditas. Bicicleta a las rueditas. Y nos ponemos a saltar todas las mujeres también. Diputada Daniela Chicardini, le agradecemos enormemente por recibirnos, por contarnos también aspectos de su vida que quizás muchos no conocíamos, así que muchas gracias por su tiempo y también desearle el mayor de los éxitos en este cargo tan importante para el país. No, muchas gracias a usted, Gabriela, y creo que una muy buena señal es tener 2 mujeres en la mesa. Creo que es primera vez, ¿o no? No sé no si, me acuerdo de haber visto 2 no mujeres se da en la muy mesa. seguido. No se da muy seguido, sin duda. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, diputada. Estábamos con la diputada Daniela Chicardini en una nueva edición de Perfiles. Nosotros nos reencontramos próximamente en una próxima edición. Que esté muy bien. Hasta entonces.